Ya vamos porque tenemos una persona entrevistada ya con un tema importantísimo, pero me parece que debemos sumar algunos datos al anticipo que hicimos antes de irnos a la pausa, ¿no? Y el servicio informativo. Fue mayor a la esperada la suba de los precios, ¿no? 3,7, la Impactante. inflación impactante. Por lo menos en este contexto a mí me resultó impactante. Suma 8,6 en el año, Pepe, y este es un proceso de desinflación que era clave para el gobierno. Y digo era porque ahora ha subido un poquito, ¿no? Ha subido bastante, quiero decir. Superó superó a la de la ciudad, 3,2, que nunca es así. ¿Vieron? Que generalmente la ciudad tiene mayor inflación. Sí. En enero había sido el 2,2, el incremento de los precios, luego en diciembre el alza 2,7, luego de diciembre que fue 2,7, quiero decir, y en febrero había habido una también leve aceleración de 2,4, y hay que remontarse al 3,7 de septiembre del año pasado, 3,5 de septiembre del año pasado, ¿no? Bueno, estamos un poco parecido ahí. Acá hay algunos puntos porque cómo fue que todos cerraron el cálculo, ¿no? Las consultoras privadas le erraron feo, pero también, por ejemplo, el propio relevamiento de expectativas de mercado, que es el que hace el Banco Central, el REM, habían anticipado una suba más pronunciada de precios para marzo, pero la ubicaban entre el 2,4 y el 2,9. Es decir, ya era bastante elevada y la ponía cerca del 3%, con el rubro alimentos y bebidas como el principal motor inflacionario. Y sin embargo, esto lo superó ampliamente. Me parece que el gobierno se está encontrando con una señal que debe manejar, porque esto significa que el mes que viene no va a haber una inflación que va a estar en el 2%, por ejemplo, sino que si está más baja, si es que se pone más baja, bueno, habrá que ver si por lo menos se ubica en el 3%, y me parece que eso, para las expectativas de gobierno, en uno de los puntos que no solamente le iba bien, le va bien, porque todavía al lado de lo que había es una panacea esto, pero sí que marca todavía el envión que mantenía en las encuestas, por más que hubieran bajado en las últimas semanas la administración de Javier Milei, ¿no, Mariana? Absolutamente, sí, así es. Debe ser una sorpresa para el gobierno, y hablábamos también de que, bueno, esta foto que está tratando de mostrar el gobierno desde la Casa Rosada con todos los ministros y el anuncio del Fondo Monetario Internacional seguramente tenga que ver también con el conocimiento de este número de inflación, 3,7%, que no sé si lo habrá sorprendido, porque seguramente ellos tenían la información. Estaba bastante callado el presidente en estos últimos días, y todo lo que pasó con el dólar, el movimiento, la guerra comercial con Estados Unidos, en Estados Unidos con China, también obviamente puede ejercer muchísima presión, ¿no?, en todo lo que suceda en la Argentina. Nosotros... ¿Hay algún contexto internacional que también perjudica? Acá se generan varias preguntas y ya vamos a la nota porque nos están esperando, pero vamos a ver, este salto, ¿por qué es? Este salto es porque la inquietud que hay en el dólar se trasladó en un país con tradición inflacionaria a las góndolas. Esto es porque los alimentos y bebidas venían con los precios retrasados. Esto es porque hay eventualmente una mayor demanda y una mayor puja por los productos. ¿Por qué es esto? Hoy por todo, bueno, vamos a tratar de hablarlo con algunos expertos dentro de un rato. Marian, sí. Bien, hablábamos de educación hoy más temprano, y hay un dato de un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación que es preocupante, y dice que casi el 53% de los alumnos de primaria habla de violencia doméstica en la escuela. Habla en la escuela de violencia doméstica intrafamiliar o en la familia. Está Paola Zavala, directora de comunidad anti-bullying en Argentina, ya conectada con nosotros, y nos va a hablar un poco de los datos de este informe del Observatorio de Argentinos por la Educación. ¿Cómo estás, Paola? Bienvenida, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mariana? Un placer estar con ustedes acá. Bueno, este informe de argentinos, perdón, adelante. este informe de Argentinos por la Educación se desprende de las encuestas Aprender 2021. La autoría de este informe es de Mercedes Sáenz-Guillén, Eugenia Orlicki y Mercedes Saiders. Y lo que refleja es lo que vos bien decías recién, que más de la mitad de los chicos recurre a la figura del docente cuando está siendo víctima de violencia intrafamiliar. Bueno, y claramente muestra también que los chicos que son generalmente más reservados y que son un poquito más cerrados y demás, confían, por lo menos es en quien más confían o quien más parece confiar en los docentes que los arropan, ¿no? En los directivos de las escuelas en las que ellos están.
Sí, exacto. Este informe también revela que hay un 15% de chicos que aún no hablan con nadie de este tipo de temas, pero en líneas generales los chicos que reciben de parte de los docentes formación acerca de estos temas aprenden a reconocer a la violencia y aprenden a pedir ayuda cuando están siendo víctimas de violencia intrafamiliar, porque recordemos, la violencia intrafamiliar es la violencia puertas adentro. Para los chicos es muy difícil denunciar a sus padres porque por otro lado también son el sostén económico, el sostén emocional y porque tienen miedo a las represalias. Pero cuando se logra dar este vínculo de confianza entre docente y alumno tan significativo, la escuela lo que muestra este informe es que se convierte en un refugio para los chicos que están siendo víctimas. Que la figura del Y qué docente, importante es tratar en la escuela. Claro, qué sí, importante es tratar en la escuela estos temas, ¿no? y que la figura del docente es imprescindible para hacerlo, ¿no? Y habla de una epidemia silenciosa, ¿no es así, Paola? Una epidemia silenciosa porque es un tema que, claro, como vos decís muy bien, las personas que tienen que dar seguridad a los niños y a los adolescentes siempre son los padres y es muy difícil denunciar a esas personas de las cuales los niños y de los adolescentes dependen, ¿no? Para su subsistencia, para su vida. Entonces eso se convierte en un mal que se va agravando y no tiene salida. Pero si la escuela es una salida, bienvenida sea, ¿no? También hay un tema de capacitación en ese sentido, porque los docentes deberían estar capacitados para poder hacer este tipo de trabajo, conocer cuáles son las posibilidades, cuáles son los consejos que deberían darles a los chicos, ¿no? En dónde apoyarse. Contanos si eso se está Sí, trabajando. exacto. A los docentes siento que les pedimos muchas cosas y les ofrecemos muy poco. Se necesita de una red de apoyo a los colegios porque los docentes pobres no pueden con todo esto que está ocurriendo. La violencia intrafamiliar también se vincula con los casos de violencia que hemos sido testigos en estos días, como la tragedia de Ingeniero Maswich, el caso del niño que sufrió una fractura de cráneo. Hubo otro niño también con una herida punzante en el tórax, una adolescente también en La Matanza que lleva un arma de fuego al colegio. Bueno, yo creo que si todos estos temas no comienzan a ser atendidos, si no les brindamos en la escuela a los chicos espacios de contención, de escucha, donde puedan hablar de todo esto que les pasa y pedir ayuda, de alguna manera, no es una visión pesimista, pero yo creo que se está empezando a evidenciar, más allá de que no tenemos datos estadísticos sobre eso, se está empezando a evidenciar y se está convirtiendo en tragedias en la escuela. Confesión, escucha y también eventualmente formación, porque quiero pasar al segmento de los docentes. Vos al principio de tu último párrafo dijiste que se les está pidiendo más todavía de lo mucho que hacen los docentes. Y en este caso, el informe señala que en al menos 1 de cada 3 casos han tenido que intervenir eventualmente en lo que pasa en los hogares. Primero, contanos de qué manera eventualmente intervienen, qué preparación se les da para eso y cómo han terminado saliendo esas experiencias. Es muy fuerte que el docente además, para el docente escuchar al chico narrar esas situaciones de violencia tiene que ser conmocionante, pero además si tiene que intervenir es realmente impactante. ¿Cómo lo hace? ¿Con qué instrumentos se ayuda? Y cómo se lo ayuda a él para sobrellevar a eso, ¿no? Bueno, también tenemos que conocer que no todos los docentes tienen formación acerca de estos temas. Lo que dice este informe es que el 32% de directores de escuelas primarias y el 26% de directores de escuelas privadas tuvieron que intervenir en este tipo de casos. Es más difícil esto aún para los docentes que son o que pertenecen a comunidades pequeñas, porque en las comunidades pequeñas la gente se conoce, entonces suelen tener miedo a las represalias también, y ese es un motivo por el cual solo se denuncian los casos más graves de violencia intrafamiliar. Pero recordemos que la figura del docente puede ser la figura que rescate el único adulto significativo con el cual pueda contar ese niño, niña o adolescente para que lo rescate de ese tipo de situaciones. Pero también, digamos, para que el docente pueda ser de ayuda,
requiere del soporte de la institución escolar, de toda la comunidad educativa, en realidad, políticas públicas que aborden este tipo de temas, pero si nosotros contáramos también con políticas públicas, pero no les brindamos a los docentes capacitación, es como que empieza a haber también una brecha entre las políticas y las herramientas reales que les damos para llevar a cabo esa tarea. ¿Cuáles son los instrumentos que tenemos para poder actuar en ese sentido? Leyes, lugares, capacitación, hablabas recién, ¿no? Lugares como centros de salud, programas sociales, subsidios a las instituciones que se ocupan de justamente acompañar a los chicos en la violencia intrafamiliar. ¿Tienen instrumentos los docentes, los directores de escuela, la educación para poder acompañar a los niños y poder ayudarlos? Porque hubo casos muy renombrados en los que no pudieron reaccionar, ¿no? Claro, sí, se requiere de una acción coordinada entre la escuela, la justicia, servicios de asistencia social, el Estado. Tiene que ser una acción coordinada, ¿no? Porque, como decíamos antes, si dejamos a los docentes solos frente a esto que está pasando y no le ofrecemos apoyo, no hay políticas públicas que acompañen, es muy difícil también para ellos denunciar, porque después hay que brindar la asistencia una vez que se realice ese tipo de denuncia. Ese niño no puede volver al hogar. Incluso también ayuda económica para el adulto que se haga responsable o el familiar que se haga responsable de ese niño hasta que las autoridades resuelvan cómo se va a proseguir. Debe haber razones multicausales para esto. Vos mencionabas el tema de Ingeniero Matschwitz hace unos días atrás. Tengo información de que no fue el único colegio en la zona, a pocas cuadras de ahí hay otro colegio, es más, me dieron el número, yo no lo tengo comprobado, es el colegio número 6, en donde había un embrión de una situación similar. Quiero preguntarte, insisto, como dije al principio, debe haber muchas razones. Lo que quiero preguntarte es si ese factor de violencia intrafamiliar, ¿vos crees que se está trasladando eventualmente a través de los chicos a los colegios? Sí, exacto, porque la escuela no es una burbuja aislada de lo que ocurre en la sociedad. La violencia intrafamiliar en muchos casos también se debe a que incluso el modelo económico podemos decir que tiene repercusiones. Aquellos padres que están angustiados, enojados, que no llegan a fin de mes, por ahí muchas veces esa angustia, ese enojo lo proyectan sobre sus hijos también proyectan ese enojo sobre sus compañeros de clase. La violencia es un fenómeno multifactorial. En el caso de la tragedia de Ingeniero Maswich en particular, ahí hay algunas causas subyacentes que tendríamos que investigar para poder asegurarlas, pero sabíamos que una de las personas que idea este ataque estaba en tratamiento psicológico, que padecía de trastornos de la conducta. No sabemos si ha sido víctima de violencia intrafamiliar, víctima de algún abuso, si a lo mejor estaba sufriendo bullying, qué fue lo que la impulsó a tomar esta clase de decisiones. Pero lo que sí sabemos es que la violencia no es una conducta natural como la agresión, la violencia es una conducta aprendida y el sentido de la violencia siempre es someter, hostigar, humillar. Entonces se puede desaprender. En lo que estamos fallando como comunidad educativa es en el hecho de que no les estamos dando herramientas a los chicos para que encuentren otra forma de solucionar los conflictos que no sea a través de la violencia. Gracias, Paola. Siempre es importante tocar estos temas, es importante ponerlos en agenda para que justamente estemos atentos a cómo solucionarlos, a cómo acompañar. Muchísimas gracias por haber estado hoy acá. Gracias, un placer. Un placer. ¿Nos vamos a una pausa? Vamos.